Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Mi nombre es Renzo Cárdenas, bienvenidos. Hoy, esta noche, hablaremos de la tercera ola de las vacunas del COVID. Hoy tengo un súper invitado, es el doctor Víctor Zamora. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por Encantado de estar aceptar. contigo. Gracias, Víctor. Muchas gracias por aceptar una vez más la entrevista en Diálogo Ciudadano. Y mientras escuchamos a Red Hot Chili Peppers, te digo, Víctor, que hoy tenemos un auspiciador y es la cerveza artesanal Kraken. Mira, pues será Kraken contigo. es la chela artesanal que nos ha enviado un par de chelitas, así que luego te las mando, porque está confiando en Diálogo Ciudadano precisamente para hablar sobre la pandemia, la tercera ola, las vacunas. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora, Víctor? Tú sabes que estamos muy preocupados por lo que está pasando hoy mismo en nuestro país. Estamos en época de elecciones, estamos aparentemente entrando en una tercera ola, dicen que están vacunando, los ancianitos primero, las enfermeras, pero ya se vacunó Lagarto y su pandilla. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, voy a empezar por lo mejor, ¿no? Lo mejor es la decisión que fue tomada por el actual titular del sector salud de mover a nuestros abuelitos y abuelitas que estaban segundos en la fila de prioridades y los ha puesto primeros, ¿no? En realidad es algo que se venía haciendo en todo el mundo, poner a los adultos mayores como primeros después de los trabajadores de salud. 7 de cada 10 que fallecen en el Perú por COVID son mayores de 60. Entonces hay una racionalidad. ¿Por qué? Defenderlos lo antes posible, vacunarlos rápidamente a nuestros mayores, porque los necesitamos, porque los queremos, porque cumplen un rol importantísimo en la familia, económico, social. No tengo que decir más. Era un error ponerlos de segunda prioridad. Los han puesto de primera prioridad. Un poquito con desorden, sí es cierto, pero eso es lo mejor. Lo peor, ya lo señalaste, una mancha en la vida de la salud pública en el Perú, que un grupo de profesionales se haya usado su posición de poder para beneficiarse personalmente, y no solamente de trabajadores de la salud, sino políticos de distinto nivel que han caído pues en el, digamos, en el desprestigio, ¿no? Como políticos, como líderes de la sociedad y como responsables de esta pandemia. Pero qué suavecito te veo ahora, Víctor Zamora, porque en realidad decir esas palabras ante un presidente de la República y una ministra de Salud y una canciller de la República, en la cual hemos depositado nuestra vida, nuestra confianza, y que lo hayan hecho de forma subrepticia, pero no solamente ha pasado en el Perú. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que en realidad como humanidad ya estamos desahuciados? No, lo que pasa es que yo ya me he expresado en el sentido de condenar esta actitud. Son gente que se ha caído en el desprestigio y por lo tanto creo que debemos voltear la página. Hay personas que están investigando ese caso a profundidad. Les caerá las sanciones que les correspondan. Ya la sanción moral creo que la han recibido y ahora tenemos que mirar al frente porque la mayoría de nosotros, la mayoría de los trabajadores de la salud, somos gente honesta y entregada a la salud y a la vida de nuestros compatriotas. Ellos no nos representan. Entonces, prefiero gastar el precioso tiempo que nosotros tenemos ahora para dirigirnos sobre lo que debemos hacer, sobre lo que debemos aprender, porque la epidemia nos sigue golpeando durísimo y hay que hacer cosas. Todavía tenemos una agenda muy grande y hay que trabajar. Víctor, precisamente sobre esta agenda de salud, vemos con cierta pena que hay mucha falta de comunicación, falta de información, a veces no sabemos cómo actuar frente a las vacunas, frente al COVID mismo, ¿no? Hay una campaña electoral que ya está presente y pareciese que nos hemos olvidado que la gente sigue muriendo. Según el SINADEF, aparentemente tendríamos alrededor de 100.000 muertos ya. Mire, yo he reflexionado mucho sobre la parte comunicacional, ¿no? Incluso en varios programas de televisión creo que yo he admitido que una de las partes más débiles de mi gestión como ministro fue comunicar asertivamente frente a una epidemia que prácticamente caminábamos a ciegas, no sabíamos nada de este virus y hasta ahora ignoramos mucho y nuestra capacidad comunicacional fue muy débil, ¿no?
Sin embargo, yo he asistido a varias reuniones en las cuales he escuchado sistemáticamente esos mismos problemas en otros países, Ajá. que no hemos comunicado bien, no hemos comunicado bien, no hemos comunicado bien, y luego hemos pasado a analizar qué es lo que está pasando. ¿Es un problema de los profesionales de la comunicación? No. Al final llegamos a la conclusión de que el entorno comunicacional no es el de antes, no es el de las epidemias de antes, en que había uno o dos canales de comunicación, la radio, la televisión, eventualmente el periódico, Radio Bemba, los promotores de salud, ¿no? No, ahora es infodemia. La información se dispara por distintos canales, con distintas calidades. Uno ya no tiene control de lo que pasa en tu entorno y reaccionar frente a eso con nuestros viejos aparatos estatales acostumbrados a sacar un solo mensaje a la vez, de manera organizada, racional, sustentada en evidencias, no es suficiente frente a una ola brutal de datos, de rumores, de Pero mentiras. a eso, De... Víctor, tal vez haya que agregarle dos ingredientes, ¿no? En primer término, la carencia de credibilidad de nuestras autoridades en este último tramo, y por otro, las fake news que comienzan a dispararse, además teniendo no solamente a candidatos al Congreso y a la presidencia, sino además a los propios, algunos médicos. Por ejemplo, el caso de un candidato al Congreso de Fuerza Popular, quien en Willax comenzó a plantear un tema, pues, de que estaban poniendo ese agüita destilada en vez de vacunas, ¿no? Entonces, Efectivamente, eso es es terrible, ¿no? imperdonable, ¿no? Eso de que sean los propios profesionales, incluyendo, mira, lo que tú dices es absolutamente cierto. Frente a este caos, lo que se necesita son líderes con altísimos niveles de credibilidad para tratar de contener esa masa informe de información y falsedades que circulan. Lamentablemente esos líderes pues tienen pies de barro, como lo hemos visto, frente al tema de las vacunas, y en otros casos no dan la talla. El vicedecano del Colegio Médico del Perú, saliendo a decir que él se había sanado por el uso de la ivermectina, cuando en realidad lo que había hecho es ya obtener una vacuna por lo Ya se bajo. había vacunado por lo bajo. Oiga, ¿no? Ese señor, ¿qué le pasa a un profesional de la salud por la cabeza que sale a los medios de comunicación, además como un gurú, y luego hace todo lo contrario? O sea, que está bien mentalmente ese señor. O sea, ¿qué ha pasado con nuestros técnicos, con nuestros médicos? O mejor Pero dicho, eso con no es lo ese peor. líder. Eso no es lo peor, sino que él es profesor de una de las más prestigiosas universidades de medicina del país y es además vicedecano del Colegio Médico del Perú. Entonces lo que se espera es que haya una reacción institucional, ya sea de la universidad o del Colegio Médico, pero no pasa nada. Entonces la comunidad ve que estos señores y señoras encumbrados en posiciones importantísimas de liderazgo no dan la talla. Entonces pierden confianza en sus liderazgos, pierden confianza en lo que ellos digan o dejen de decir. Lo mismo pasa con este biólogo que sale en la televisión a decir lo que tú señalas, que la vacuna no sirve para nada, generando zozobra, angustia, porque muchos de los trabajadores se han vacunado con un producto que es de calidad y que hay un señor allí que cuestiona la calidad del producto mintiendo flagrantemente y no pasa nada. Entonces, yo creo que estamos en una situación muy peligrosa, que no tenemos límites ni control sobre la mentira, sobre la infamia, y creo que solamente lo podemos hacer tratando de luchar con la única herramienta que tenemos, nuestra verdad, nuestra honestidad, nuestro trabajo limpio, pero el bolondrón de falsedades y mentiras es enorme, ¿no? Más aún en esta Ahora, campaña electoral. entonces, para hacer un recuento rápido del año, Víctor, a ti te convocan precisamente cuando estalla la pandemia, y tú, la entrevista pasada, nos contaste que tenías un sistema de salud que estaba haciendo agua por todos lados porque eran un montón de sistemas, ¿no? Que tenías por un lado los gobiernos regionales, con cada uno viendo su salud, tenías a las Fuerzas Armadas, tenías salud, tenías el MINSA, y además no había una sola base de datos, no tenías los datos ni el control. O sea, como Estado hacíamos agua cuando llegaste. Mira, para no irnos hace un año, hoy día lo estamos viviendo. Deberíamos tener una vacunación ordenada.
donde nuestros queridos abuelitos y abuelitas deberían saber cuándo les toca vacunar. Y todo es un caos. Salud sale por su lado, el Ministerio de Salud todavía no saca su aplicativo, nadie sabe cuándo va a empezar a vacunar, el ministro sale a decir una cosa, el viceministro dice otra. Los gobiernos regionales ahora han hecho con los alcaldes una manifestación para comprar vacunas cuando deberían estar organizando a su comunidad, a sus abuelitos para que sean los primeros en recibir la vacuna. Los profesionales de la salud no han terminado de ser vacunados, ¿te das cuenta? Varios sectores de salud fragmentados que no conversan entre sí, que no se unen en función a un solo objetivo. Y eso ha sido el signo durante toda la epidemia. En pruebas de diagnóstico, en camas de hospitalización y de cuidados intensivos, la lucha con el sector privado y sus camas. Todo el santo año nos hemos vivido peleando entre los subcomponentes del sistema de salud y en el medio, el que recibe pues todos los reflectores de por qué es este caos, es el ministro de Salud. Lamentablemente tiene que, digamos, recibir el palo cotidiano de por qué no hay camas, por qué, porque nuestro sistema es tan fragmentado, tan caótico que es ingobernable en ciertos momentos. Hablaba además, Víctor, en todo este tiempo que estamos haciendo diálogo ciudadano con diferentes personalidades del sector defensa, del sector que ve, digamos, otra infraestructura nacional, que ve con otros ojos, no el de salud, sino sí de la defensa nacional. En un momento se dijo que esta era una guerra, pues como guerra, como guerreros, como ordenamiento de guerra, en realidad nunca se planteó una estrategia conjunta, militar, digamos, ¿no? Si bien no vas a matar al enemigo, se trata de salvar vidas. Y no se hizo porque nunca se activaron procedimientos legales, normativos que están en la Constitución para que el comando de guerra, el comando, digamos, de la nación pueda tomar decisiones más directas, ¿no? Un caso concreto, ¿no? Cuando hubo lo que acabas de mencionar, el tema de las camas de los hospitales, ¿no? Que se hacían locos, que ponían los precios que sea, y había algunas normas que pudiesen avalar al Estado peruano si tendría que disponer de recursos, que lo disponga, si estamos en una guerra. Entonces, hay temas que pareciese que existen, pero no se han hecho, o no hubo voluntad en todo este tiempo para poder tomar decisiones, y por otro lado, pareciese que no contamos con los gestores, y eso se evidencia, lo acabas de decir, gestores que puedan llevar a cabo un procedimiento de ese tipo. Bueno, yo creo que es una mezcla de todas esas cosas que tú has señalado, además de la maraña legal de la cual cada uno de estos subsectores está protegido. Si la persona con la que conversabas era de alguna fuerza armada, bueno, un estado de esas características hubiera significado que también este comando de guerra hubiera tenido que tomar los hospitales de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales para ponerlos a disposición de toda la población, cosa que durante No pasó. esta epidemia no ha pasado. No es que los hospitales destinados a nuestras Fuerzas Armadas y policiales se hayan abierto a disposición de todos. Tampoco lo ha sido el caso del sector privado, y el que sí, digamos, recibía de arriba, de abajo, del costado, de todos lados, era el Ministerio de Salud. El hospital de ATE, que lo recibimos absolutamente vacío y lo pusimos en marcha, que se convirtió en el hospital emblemático de la pandemia en el Perú, recibía pacientes del CID, de la Seguridad Social, del sector privado, bomberos, policías, de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso es, creo, lo que debió ser en general. Lamentablemente, no ha sido la norma. Teníamos salud por un lado, el Ministerio de Salud por el otro, en casi todas las regiones. Por eso es que traté de poner un parche, que es el comando COVID. El comando COVID en algunos lugares fue exitoso, en otros lugares no tanto. En casi todos ellos, el que comandaba, el que dirigía el comando COVID era alguien de las Fuerzas Armadas, para tratar de, a través de su autoridad, de su fuerza de movilización logística y presencia durante la epidemia, llamar a todos y poner orden. No fue exitoso en todos los casos. En algunos pocos lo fue ciertamente, en otros no tanto. La ley de descentralización, la ley de municipalización, la ley de salud, cada sector en cada ministerio, muchas cabezas y muchas cabezas para poder dirigir una epidemia de esta característica. Pero entiendo que la primera parte, donde tú asumes
Es decir, oye, no tenemos la infraestructura, no tenemos las camas, ok. Entonces se comenzó a trabajar y de un momento a otro teníamos, y él salía el presidente y salías tú y llegaban las camas y faltaban ventiladores. Bueno, pero pasó un año y no tenemos oxígeno y han pasado 3 ministros de salud. Sí, mire, vamos a hablar un poquito también de lo positivo. Nosotros encontramos un laboratorio, un solo Uno, laboratorio para uno. 33 millones de peruanos, uno, que hacía 500 pruebas moleculares diarias. Hoy el Perú cuenta con 88 laboratorios, 46 de los cuales son públicos. 88. De uno hemos pasado a 88 y actualmente ¿Y cómo, hacemos... cómo se hizo? ¿Con qué magia? ¿Cómo es que se hace de un momento a Bueno, otro voluntad 80 política, laboratorios? movilización de recursos. Lo que quiero decir con esta cifra es que en el Perú es posible. Es posible, entonces. Siempre fue posible. Sí, Quiero detenerme ahí, Víctor, porque si tú dices que se pudo hacer en un año, es porque tenía que tomar las decisiones de priorizar la salud en algún momento. pero por supuesto, esta epidemia nos encontró sin un solo laboratorio de salud pública en las regiones, ni uno. Ningún gobernador regional, en ningún momento de toda la historia de la descentralización, ha hecho un solo laboratorio de salud pública. Estos se han hecho durante la pandemia. Lo mismo pasó con el sector privado. No había un solo laboratorio que haga pruebas moleculares para esta enfermedad y por lo tanto para otras que sirve este método. Y ahora hay cerca de 40 en el sector privado. Es salud que tiene 33% de la población del país asegurada, no tenía un solo laboratorio. ¿Se das cuenta? Entonces, no, la salud pública destrozada. Hoy el Perú tiene 88 laboratorios que procesan pruebas moleculares. Más de la mitad son públicos, el resto son privados. Te pongo un ejemplo. Las universidades. Durante toda la epidemia tuve a 2 personas que hablaban que las universidades, ¿por qué no usan las universidades? ¿Por qué no usan las universidades? Que ahora son candidatos, ¿no? Las universidades, 4 empezaron a operar con pruebas de laboratorio en el mes de septiembre, cuando ya había acabado la primera ola. Han hecho en total durante toda la epidemia 7.000 pruebas. 7.000. 0.3% de todas las pruebas que hemos realizado en el Perú. Entonces, uno se Entonces, pregunta, eso ¿y es oro, las entonces. universidades, por qué las sostenemos? ¿Por qué las subsidiamos? Si durante una epidemia de estas características no ponen a disposición sus laboratorios para poder responder a las necesidades del país. Entonces, a ver, es un tema clave, ¿no? Si dices, hay una institución o un grupo de instituciones que tienen que velar por la formación académica y por, además, estar conectado con la sociedad cuando se lo requiere. Entonces, si tienes laboratorios, si tienes profesionales, si tienes forma de entrar a ayudar a tu país directamente y además eres subsidiado, tendrías no solamente el deber, sino la obligación de hacerlo. Y me dices, por ejemplo, Claro, el tema de la uni, ahora último, ¿no? Que por temas burocráticos no pudo llegar hasta ahora a poder presentar las plantas de oxígeno que se le habían encargado. ¿Por qué? Porque hubo un error en la partida y no sé qué. Total, los muertos siguen ahí por causa de la burocracia de una universidad nacional. de hecho, la vacuna Sinopharm, que tenía que hacer una investigación y está haciendo la investigación en Perú, hace una relación con 2 universidades, con la Universidad Cayetano Heredia y con San Marcos. Cada uno de los voluntarios del estudio, 12.000 personas, pasan por una prueba de laboratorio. Todos. Todas las que se ofrecieron de voluntario pasan por una prueba. ¿Qué pasó con estas personas? ¿Dónde se hicieron las pruebas estas 12.000 personas? Porque cuando yo vi la cifra dije, no puede ser. Si las principales universidades han hecho 7.000 pruebas, ¿dónde se han hecho las pruebas de la investigación de esta vacuna? En el sector privado. No las han hecho en la universidad. Eso significa que esas universidades no producen las pruebas que uno quiere en la sociedad. Y durante toda la epidemia, 2 personajes, 2 biólogos, me criticaron mañana, tarde y noche de por qué no usaba las universidades. Y ahí están los resultados. Un año después, las universidades creo Es que deben decir, reevaluar sus capacidades para que no vuelva a suceder eso y que estén alineados con las necesidades del país. o sea, el tema de las universidades fue un super bluff. Fue una engañada de muchachos, no una patinada porque la gente ya sabía que eso no iba a resultar. O sea, era un florazo para meterle billete a algunas universidades seguramente.
¿no? Pero lo concreto es que la UNI no llegó a hacer todas las plantas de oxígeno que se comprometió y producto de ello hay mucha gente que necesita oxígeno ha muerto. Segundo, la Cayetano Heredia está en un proceso gravísimo en los temas de estas vacunas chinas. Igual a San Marcos, que pasa piola, porque el rector sigue ahí. Y me dices ahora que ni siquiera ellos producían o hacían estas pruebas de laboratorio. Sí, Entonces, ¿para qué? por eso es que yo hago referencia al hecho de que esta pandemia nos encuentra, como decía Basadre cuando le preguntaron, ¿y por qué perdimos la guerra del Pacífico? Por dos razones, decía Basadre, ¿no? Por el abismo social y por el estado empírico. Bueno, el abismo social en el Perú se vuelve a manifestar. 60% de las personas que viven en San Juan del Urigancho han tenido COVID. 10% de las personas que viven en Miraflores han tenido COVID. Eso es porque hay condiciones de vida totalmente distintas que exponen muchísimo a nuestra población pobre, muy pobre y vulnerable, que vive en condiciones que los hace susceptibles a la enfermedad, a contraerla. Y por Pero otro lado, un Estado, como nuevamente se ve, precario. Mientras nuestros grandes héroes luchaban contra el agresor durante la Guerra del Pacífico acá en Lima, se peleaban por el poder político. Un presidente se había fugado, los otros daban golpes de Estado. Hoy día, en plena pandemia, mientras el ejército de las sanidades, los propios trabajadores de las Fuerzas Armadas y policiales hacen su trabajo, entre el Damero de Pizarro y la Plaza Bolívar se pelean por el poder político. Y también eso se traslada a los medios de comunicación, donde abundan las mentiras, las acusaciones, las diatribas. Entonces yo creo que el pueblo está agotado, no solamente por la epidemia, sino por la falta de una respuesta coherente, sólida, que me incluye, por supuesto, y que incluye a todos los que hemos estado responsables del manejo de la epidemia en algún momento. Pero lo que dices, Víctor, si bien lo compartimos, a muchos de los ciudadanos que nos ven, nos debe dejar un sabor de derrota, de tristeza, porque no hace falta ser muy brillante para entender que esto no se va a arreglar de la noche a la mañana. O sea, hay tema estructural y hay temas de gestión que eso no se va a resolver con esta generación y tampoco se va a resolver con un cambio de normas, sino debe ser algo que englobe a todo el país y un compromiso real. Tú acabas de decir que cuando se decidió tomar la salud y decir, ya, comenzamos a hacer esto, se hicieron los laboratorios, se hicieron esto, a pesar de las resistencias políticas que pueden existir. Lo que a mí me está preocupando en este momento es lo que tú acabas de mencionar sobre esta brecha social porque ya en Italia, donde hay mi familia, está empezando una tercera ola. ¿Qué pasa en Perú? Si por las presiones diversas estamos relajando, digamos, ciertas, relajando el control social que había, digamos, y parece en muchos de los casos que ya no existiese ni cuarentena ni nada. ¿Qué va a pasar con las personas precisamente menos protegidas? Que ya se contagiaron, ya perdieron a varios familiares y nuevamente viene la ola. Sí, mira, yo creo que parte de la desesperanza que tenemos en relación con nuestro presente y nuestro futuro pasa por el hecho de que cada uno de nosotros se ha visto afectado personalmente por esta pandemia. Yo particularmente en mi familia hemos perdido 4 miembros de nuestra familia en distintas partes de nuestro país. Y creo que todos, de alguna manera, estamos afectados por haber perdido un familiar, un amigo, un vecino, un conocido, un colega de trabajo. Y aprovecho para extender mis condolencias a cada uno de los que nos ve y que haya pasado por estas circunstancias. Y el panorama se ve sombrío porque las alternativas que nosotros vemos presentadas ante las elecciones no colman nuestras expectativas. Hay cerca del 40% de la población que todavía no decide por quién votar porque efectivamente no encuentra en ninguno de los candidatos una respuesta sólida frente a la situación que estamos viviendo. Se repiten lugares comunes sin ser muy específico, nos caemos en el día a día farandulero de la vida y milagros de cada uno de los personajes que vemos, y las personas están pensando cómo salir de la situación de miseria y postración que nos ha dejado esta pandemia. Además, confundidos. Por ejemplo, las últimas medidas de aislamiento social, ¿no?
¿Cuál es la diferencia que existe entre Lima y Callao? Ninguna. No hay ninguna. Hay una línea en un ¿En mapa que la dice cabeza de Lima y quién, no? Callao. Callao está clasificado como una zona de riesgo extremo. Y a Lima le han bajado de extremo a muy O alto. sea, de ¿Por qué? Guardiachalaca a la Marina, hay Claro, una entonces diferencia. me mudo del Callao a Lima porque Lima es menos peligroso, porque el Callao está, la epidemia es brutal. No tiene sentido. Si el Callao y Lima hubiera una montaña que lo divide, un mar que nos separa, pero no, no hay nada. Ese tipo de incoherencias es la que juega en contra del gobierno y su buena intención, creo yo, de poner una cuarentena más o menos que no afecte tanto la economía de la gente que quiere salir a chambear. Pero este tipo de incongruencias le disparan los pies, porque la gente lo toma como lo que es, ¿no? Algo poco serio, y terminamos viendo las calles como las vemos, llenas de gente. Pasó hace 2 semanas, dijeron cuarentena total en Lima porque ya la situación es inmanejable. Y al mismo tiempo soltamos 3 millones de permisos laborales. Entonces, cerramos la ciudad, pero damos 3 millones de permisos laborales. Entonces, ¿nos quedamos o no nos quedamos? ¿Cerramos o no cerramos? Yo creo que ya Precisamente, la cuarentena está demasiado manipulada, la gente está agotada. Es una medida muy efectiva. Ayer ha empezado en Italia, otra cuarentena, el día de exactamente. ayer. En el Perú ya esta medida está muy manoseada y ha perdido su efectividad. Sin embargo, estamos a puertas de estas elecciones donde sí me interesa, si bien podemos tener alguna afinidad en ciertos temas políticos y algunas discrepancias también, pero a mí me gustaría que nos puedas decir qué cosas debemos de considerar sobre las propuestas de salud de los candidatos. Es decir, si los candidatos nos dicen, oigan, nosotros vamos a sincerar esto porque en realidad nadie respeta la cuarentena, entonces no vamos a poner cuarentena para nada, todos salimos a la chapa. Por ejemplo, es una decisión. Otro que ha dicho, varios, ahora se han colgado, y creo que es un poco irresponsable prometer que todos van a estar vacunados hasta diciembre. No sé qué opinarás tú. O sea, estas propuestas que a la gente les está llegando a sus oídos y sus corazones porque es su salud, es su vida, ¿cuáles debemos considerar serias y cuáles no debemos de considerar serias? Mira, yo lamentablemente en este caso, no sé si lamentablemente, pero yo coincido con el doctor Oscar Ugarte que ha manifestado el día de hoy que ninguno de los que se está presentando a las elecciones en este año presenta propuestas serias en el caso de salud, ¿no? Son lugares comunes. Por ejemplo, mejoraremos la atención primaria. Bueno, ¿Qué es todos eso? estamos de acuerdo que hay que mejorar la atención primaria, pero ¿de dónde partimos? Ajá. El corredor de la atención primaria en todo el país son cerca de 8.000 establecimientos de salud. Mm. 83% de esos establecimientos de salud tienen déficit de infraestructura. 70% no tienen internet. 30% no tienen agua. 50% no tienen personal profesional. En San Martín de Porres, aquí nomás, no en Purús, aquí en Lima, en San Martín de Porres viven 750.000 personas. Y hay 14 establecimientos de salud del primer nivel. 14 para 750.000 personas en San Martín de Porres. ¿Cómo vamos a responder a las necesidades de San Martín de Porres en estas elecciones? Una propuesta para San Martín de Porres. Supongo que ya los candidatos lo han desarrollado, tienen los costeos. ¿Cómo vamos a meter médicos en todos esos lugares? Nos falta, antes de la epidemia, nos faltaban 66.000 trabajadores en el Ministerio de Salud, profesionales, médicos, enfermeras, obstetras, odontólogos, psicólogos, tecnólogos, radiólogos, etcétera. 66.000. ¿Están en sus casas? No, no los tenemos. Entonces tendremos que formar miles de trabajadores para que entren en ese sistema. Tenemos que incrementar los salarios. Se abrió un momento el viaje entre España y Perú, ¿no? Hubo un momento en que se abrieron las fronteras, perdimos muchos médicos, se fueron a España, porque España empezó a traer gente porque ellos estaban enfrentando una tremenda epidemia. ¿Cómo vamos a hacer, señores candidatos? ¿Cómo vamos a hacer para poner cerca de 70.000 trabajadores nuevos profesionales a nuestro sistema? ¿Cómo vamos a hacer para Si recuperar no los hay. establecimientos de salud? ¿Dónde está?
¿Cuánto nos vamos a demorar? Para no hablar de la vacuna, como tú bien dices, ¿cómo se puede prometer que vamos a vacunar para diciembre a toda la población cuando no tenemos control sobre el mercado? Si dijese, voy a montar una planta, o ya tenemos una planta de producción de las vacunas y tenemos la licencia para producirla, algo de control podríamos tener. No, nosotros somos compradores. Un pequeño país que junto con otros países está en la cola comprando el producto lo mejor que puede. Esa es la realidad, queridos amigos postulantes a dirigir los destinos de nuestro país, ¿no? Y bueno, hay que ser un poquito más serios en qué propuestas se van a hacer, ¿no? ¿Qué debemos esperar, Víctor, ya para ir cerrando esta segunda entrevista, que además te agradezco mucho? ¿Qué debemos esperar nosotros, ciudadanos, ante una eventual tercera ola que será, según los cálculos, siempre son después de 2 meses de lo que viene en Europa, ¿no? Si es que viene. Y qué debemos esperar además con el proceso de vacunación sobre alguna consulta que ha surgido ahora último, es decir, ¿aún no se tiene certeza cuánto dura una vacuna en el cuerpo o es que una sola vez que te vacunes ya basta para toda la vida? Porque si no, si fuese distinto, que es como que necesitas la vacunación cada cierto tiempo, entonces vamos a jugar a la ruleta, si es que estamos en este ritmo, ¿no? Mira, hay vacunas que las necesitamos todos los años para nuestra población adulta mayor. Por ejemplo, para la influenza nos vacunamos todos los años, porque el virus cambia. Eso no es una novedad. Hay vacunas que son permanentes, el de la neumonía, por ejemplo, es permanente. Entonces, en este caso no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad. No Probablemente sabemos. no sabemos. No sabemos cuánto dura la inmunidad, menos aún cuando el virus está en pleno proceso de evolución. Probablemente hay una segunda generación de vacunas para el próximo año que cubran un amplio espectro de otros de virus parecidos a este. Y así vamos a estar viviendo. Vamos a seguir viviendo todavía separados, con nuestras mascarillas por un periodo prolongado, porque lo que no se dice es que esta vacuna no previene la infección, previene que uno se muera, previene que uno le dé la forma grave, pero uno se va a seguir infectando, vacunado o no. Entonces, Sí. nosotros debemos, ya que como estamos llegando a la parte final de tu programa, quisiera dejar una agenda de trabajo. Ajá. Una primera, en salud, una primera urgente es cumplir con las deudas salariales de nuestros trabajadores de salud. Siguen trabajando, seguimos teniendo deudas, algunos no tienen contratos, eso tenemos que cerrarlo ya. Además, un paréntesis, Víctor, ¿no? Sobre ese tema. El Congreso acaba de aprobar el caso Nunca Más y entonces a ver ahora cómo se hace, porque por la emergencia nacional se podrá contratar, pero una vez que esto ya no ocurra como emergencia nacional, entonces veremos, ¿no? Sí, efectivamente, la agenda, solo la agenda laboral en salud es enorme, Uf. dura, pero necesaria, porque tenemos una deuda social con nuestros trabajadores de salud. Segundo, oxígeno. Como vamos a tener eventualmente, o hay que prepararse para una tercera ola, nosotros necesitamos plantas de oxígeno. Señores alcaldes y gobernadores regionales, ustedes van a continuar en sus puestos a pesar de las elecciones. Y ustedes, a través de sus presupuestos participativos, presupuestos municipales, presupuestos regionales, pueden y deben aumentar la capacidad de producción de oxígeno de sus hospitales que están bajo su responsabilidad. Tercero, eventualmente, si tenemos la vacuna, garantizar una vacuna universal, gratuita, segura, rápida, especialmente para las poblaciones vulnerables, nuestros adultos mayores que viven en la zona de pobreza de Lima metropolitana, donde se muere la mayor parte de la gente por COVID en el Perú. Y cuarto, inyectar recursos a la infraestructura destrozada de nuestro sistema de salud. Vamos a tener nuevas edificaciones, vamos a tener nuevos equipos y vamos a generar empleo, que es lo que tanto desea nuestra población, empezar a chambear. Y el sector salud es un lugar donde se puede trabajar porque se necesita reparar, restaurar, ampliar, mejorar, construir nuevos hospitales y eso genera mucha mano de obra. Para ello, Víctor, además hay que estar atentos sobre la relación que exigimos los ciudadanos del Estado y los privados. La relación real de una emergencia, no solamente el libre mercado, sino también el rol del Estado frente a una emergencia de este tipo, ¿no?
hemos visto hace poco muchos gritando, traigan las vacunas, tráiganlas pues, ¿no? O sea, si pueden que las traigan, pero no nos engañen, no traigan, ¿cómo? ¿A un privado la voy a traer así corriendo? O sea, no puede tener Italia ni España vacunas, pero sí lo puede tener una empresa de buses. Así es en serio esto. O sea, hay cosas que el Estado debiese ponerse los pantalones y decir, oigan, señores, déjense de cuatro cosas, ¿no? O sea, esto también es provocar una inestabilidad. Pero es evidente, o sea, el Perú es uno de los pocos países en los cuales nos hemos concentrado en discutir un imposible. No va a haber venta para el sector privado, no solamente, no es un problema ideológico, incluso si el Estado dijera, bueno, ya, que se inscriban todos los privados, Es un problema ¿tú de crees que mercado, ¿no? el vendedor lo va a hacer? Y te voy a dar tres razones por las cuales no lo va a hacer. Una primera, porque hay dos filas. Digamos que haya privados queriendo comprar y estados queriendo comprar. Los estados compran por millón, 20, 30, 40, 50 millones de vacunas. El privado está al costado y compra medio millón o un millón. ¿A quién le va a vender el vendedor? Al gran comprador. A ver la fila de los 50, 100 millones, etcétera. Segundo, el que vende no se hace responsable de los efectos secundarios. Ajá. Entonces, le dice a los estados compradores, ustedes se hacen responsables, perfecto. El gobierno del Perú se hace responsable de los efectos secundarios. A ver, dueño de la clínica X, ¿usted se hace responsable de los efectos secundarios cuando usted vacune? No, para eso está Bueno, el yo no. Estado. Entonces no te la vendo, porque si tú no te haces responsable, señor Sixia, no le voy a vender. Tercero, si yo abro el mercado, ya, ustedes pueden comprar, todos los que quieran pueden comprar. ¿Qué va a pasar? Inmediatamente va a haber compradores con mayor billete al frente. Le va a vender al mejor postor. El Perú, ¿por qué le venderían al Perú que está ahí esperando en la fila? Porque son amigos, porque son conocidos. No, esos son negocios. Entonces yo creo que el tiempo para que entren los privados para comprar estas vacunas va a venir. No es hoy, va a venir. No es en este momento. Esa es la razón por la cual países capitalistas hasta la médula, como Estados Unidos, es el Estado el que compra. No compra ningún privado. Estados Unidos, ningún país de Europa tampoco. Este es un falso debate que se está generando en el Perú. Yo te agradezco mucho, Víctor, por tu tiempo y tus ganas de compartir con todos los ciudadanos aquí en Diálogo Ciudadano, siempre tu casa para conversar, discutir y proponer. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Amigos de Diálogo Ciudadano, hemos estado con el ex ministro de Salud, Víctor Zamora. Nos ha hablado con realidad, con crudeza, pero así, de frente a la yugular, qué es lo que ha pasado cuando él era ministro, luego cuando vino la ministra Bassetti, qué pasó con el presidente Vizcarra, con el presidente Sagasti, qué podemos esperar de los candidatos que están hablando cualquier cosa sobre salud, ¿no? Viéndonos la cara de tontos a todos los ciudadanos, y sobre todo nos ha dicho que, ven, la información, el conocimiento es básico para que los ciudadanos podamos elegir, para que podamos optar, para estar vigilantes, y sobre todo para cuidarnos. En otras partes del mundo ya se viene la tercera ola. En Italia ahora mismo comienza nuevamente el confinamiento. En Perú, ¿cómo vamos a hacer con esta falta de estructura y con este abismo social que nos plantea Víctor Zamora? Los esperamos sus comentarios de ustedes, participen en Diálogo Ciudadano, compartan el video. Lamentablemente no son noticias auspiciosas, pero sí, ya va comenzando las vacunaciones a los viejitos. Exigimos a las autoridades de salud mejor comunicación. No puede ser que todos los abuelitos estén desesperados. ¿Cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? Sí, señor, ve usted el internet. O sea, un abuelo de 90 años va a ver el internet. No me jodan, pues, señores de salud. Es momento de vernos las caras a los ciudadanos como somos, ciudadanos. Merecemos respeto, decisión política para salvarnos a cada uno de nosotros, a nuestros familiares, a los médicos de primera línea y a nuestros ancianos en primer término. Hoy nos ha auspiciado la cerveza Kraken. Kraken libera tu sed, libera tu Kraken. Amigos, nos vemos el día de mañana con más diálogo y empoderamiento ciudadano. Chao.